Espíritu vivir, gloriosa iglesia, rico abundante caudal, aquí en unión habitando, Dios manda vida eterna. Nuestro Jesús es el pasto, nuestra comida también. Siempre alimenta al rebaño al congregarnos con él. Gloriosa iglesia, rico abundante caudal, aquí en unión habitando, Dios manda vida eterna. En este monte habitamos, bajo el rocío de Dios, fluye la vida en la fuente, aguas de gran bendición. Gloriosa iglesia, rico abundante caudal, aquí en unión habitando, Dios manda vida eterna. Es nuestro Cristo el descanso, nada tememos aquí. A sus ovejas él cuida, con su presencia gentil. Gloriosa iglesia, rico abundante caudal, aquí en unión habitando, Dios manda vida eterna. Amén. Aleluya. Aleluya. Ahora bien, el Dios de paz que resucitó a nuestro Señor Jesús de entre los muertos, el gran pastor de las ovejas, en virtud de la sangre del pacto eterno. Te damos gracias, Señor, por tu ministerio celestial y divino, en que ejerces el pastoreo tan vivo y orgánico. Gracias por ser el guardián de nuestras almas, que apacienta y nutre nuestras almas conforme a tu economía divina y propósito eterno que has hecho en Cristo Jesús. Gracias, buen pastor, te alabamos en esta noche, te bendecimos y te reconocemos como nuestro pastor que su vida puso por las ovejas. Señor, aquí están las almas de los que tú has redimido y además de los quienes has regenerado en virtud de tu pacto eterno según tu propósito. Gracias, Señor, te reconocemos como el gran pastor de las ovejas. Sí, el que pastorea orgánicamente a tu cuerpo en toda la faz de la tierra y velas por tus ovejas. Aleluya. Gracias, Señor. Amén. Buenas noches, hermanos. Jesús el Señor. Quisiera saber si me recepcionan bien. Amén, hermano. Amén. 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 Amén, hermano. Amén. Amén, hermano, amén. Se oye claro, muy bien. Gracias al Señor. Hoy Sí, venimos sí. a un mensaje. En mi apreciación, nada tiene que ver con revelaciones o con términos profundos, sino algo muy normal, vivo y orgánico que es el pastoreo. Gracias al Señor por permitirnos hablar esta palabra en virtud del Espíritu que vivifica y su nombre que se imparte en nosotros como el ungüento derramado. Aprecio mucho al Señor en su pastoreo vivo y orgánico. Debo decir que en todos los días de mi existencia, a partir de 1978, en que recibí al Señor, he experimentado desde que me levanto hasta que me acuesto el pastoreo de este pastor. Aún pienso que en los días en que no conocía al Señor, cuando pienso en los días y me hago memoria de mi juventud, de mi niñez, pienso que ya Él me estaba pastoreando sin yo saberlo. Gracias al Señor. Y me llena de sentimiento, por supuesto, de su pastoreo, su cuidado tierno y amoroso que en todos los tiempos lo he experimentado. Tengo que alabarle, glorificarle y magnificarle y dar testimonio de su fidelidad, dar testimonio de su obrar
en el espíritu de su pastoreo tan tierno, desde el día en que le conocí hasta este día, hasta este instante, siempre he gozado de su pastoreo, siempre ha pastoreado mi alma. Y bien dice la escritura que Él es el guardián, el pastor de nuestras almas. En este mensaje realmente al disfrutar estos 7 numeral romanos, no vemos términos difíciles del ministerio, términos profundos o una revelación divina o una doctrina profunda, sino algo muy práctico, algo que realmente llena nuestros corazones de apreciación al Señor por su pastoreo tierno y cuidadoso, amoroso en su ministerio celestial y divino. Si bien es cierto, este pastor vino en vía de encarnación divina y tuvo sus días de humanidad en la tierra, y allí es donde él expresó que él era el buen pastor, que su vida daba por las ovejas. Pero después que él pasa este proceso de su redención jurídica, ahora él entra en su resurrección, ascensión y entronización, y desde allí ejerce un pastoreo según el Espíritu consumado y todo tierno y amoroso con todos los santos que hay en la faz de la tierra. Sean hermanos que se reúnen con nosotros o no que se reúnen con nosotros, o los que se reúnen con nosotros, el recobro del Señor o no el recobro del Señor, donde quiera que hay santos que Él redimió en su primera faceta del pastor humano, siempre nos está pastoreando, siempre anda en plenitud, orando, intercediendo y suministrando vida. Como siempre, yo le voy a dar lectura a algunos versículos que están aquí en la cabecera del bosquejo. Y ustedes van a leer el resto. Ustedes van a leer Efesios 4, del 12 al 16. Yo voy a leer el resto de las citas, como ya leímos inclusive esta cita hace 8 días, estaban en el mensaje anterior, el cual es de Juan 21, del 15 al 17. Y también voy a leer las de Pedro, y ustedes leerán Efesios del 12, 4 del 12 al 16. Entonces, cuando hubieron desayunado, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Primera de Pedro 5, verso 2. Pastoread el rebaño de Dios que está entre vosotros, velando sobre él, no por fuerza, sino voluntariamente según Dios, no por viles ganancias, sino con toda solicitud. Primera de Pedro 2:25. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y guardián de vuestras almas. Aleluya. Amén, hermano. Efesios 4, del 12 al 16. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a un hombre de plena madurez, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños sacudidos por las olas y zarandeados por todo viento de enseñanza en la santimaña de los hombres en astucia, con miras a un sistema de error, sino que asidos a la verdad, en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, Cristo, de quien todo el cuerpo,
bien unido y entrelazado por todas las coyunturas del rico suministro y por la función de cada miembro en su medida, causa el crecimiento del cuerpo para la edificación de sí mismo en amor. Amén. Amén. Gracias al Señor por esas escrituras. Alabamos al Señor. Cada palabra en la economía de Dios no es desperdiciada ni una tilde. Gracias al Señor. Cuando este mensaje fue liberado por un hermano, un gran pastor como el hermano Ron Cangas, quien está en su plena madurez en el espíritu y está pastoreando el recobro del Señor. Decía el hermano Oscar Cordero la vez anterior que nos visitó aquí en República Dominicana, que ojalá el Señor nos tuviera este hermano por unos 10 años más, porque ahora está fluyendo desde él un pastoreo muy tierno, muy orgánico, muy viviente en todo el recobro del Señor, y que los hermanos están muy agradecidos con el Espíritu del Señor, que este siervo está ejerciendo un pastoreo para todo el recobro del Señor. Y decía Oscar que el Señor no lo tenga siquiera por 10 años más, conociendo la condición de su salud y conociendo también que el Señor de un momento a otro pudiese llevar a su siervo a su presencia hasta la manifestación de su parucia secreta. Cuando este hermano liberó este mensaje y dijo unas frases que aquí en República Dominicana hicieron carrera, y las voy a repetir, dignas de un hombre maduro como él y un gran pastor como él, que unido al pastor de los pastores, ahora mismo está fluyendo y vertiendo por su ministerio mucho pastoreo al recobro del Señor. Él dijo que pastorear simplemente era suplir lo que hacía falta. Y esa frase hizo carrera aquí en República Dominicana, y hubo un gran amén cuando él expresó eso en el video de entrenamiento a todos los que estábamos aquí reunidos. Y de cierto que sí, cuando uno escucha la frase que el pastoreo es simplemente suplir lo que hace falta, eso abarca muchos puntos, porque pastorear a los hermanos no solamente es un asunto de tener un amor hacia ellos, sino un asunto de constitución divina del Cristo que se ha forjado en nosotros. Y ese Cristo forjado, ese Cristo impartido, ese Cristo formado en nosotros, Él tiene esa virtud, esa preciosidad de su vida que pastorea. Cuando uno pastorea a los demás, simplemente es que el Cristo constituido en nuestras partes intrínsecas ejerce esa función en una ley muy automática de la vida divina, que pastorea a los demás, que los ama espontáneamente y que suple aún sus necesidades, aun cuando éstas fuesen físicas, y hay oportunidad de suplir aún las necesidades físicas. Claro que sí, este pastor sin duda lo hace, pues él no solamente pastorea las almas como tal, sino que también ejerce un pastoreo físico como el que hizo en Juan 21. Él les dio desayuno, lo cual nos muestra que debemos también suplir en la parte física a nuestros hermanos, o a los que el Señor, por su grande misericordia, ha puesto bajo nuestro cuidado. Y si está en nuestras manos el suplir las partes físicas, en este caso como lo hizo Jesús, que les dio desayuno, les dio un buen pan y un buen pez que ellos no habían atrapado en sus redes, él ya les tenía allí eso preparado. Cuando ellos bajaron de sus barcas, él ya les tenía su desayuno, dándonos un ejemplo el Señor en su pastoreo en los días de su resurrección y apariciones que les hizo a ellos físicamente. Les dio desayuno, desayuno físico, nutriendo aún sus cuerpos eh, allí, llenándoles allí sus necesidades gastronómicas, pero él también se destaca por ser el pastor de las almas. Nuestras almas complicadas, por supuesto, nosotros en nuestras almas tenemos muchas complicaciones. Aún yo he conocido santos hermanos que han necesitado ir inclusive donde un psicólogo, porque es en el alma donde se sufren tantos desequilibrios emocionales, y piensan que de pronto ir donde un psicólogo sería bueno. Yo no lo descarto, pero es mejor venir al Señor
quién es el pastor de las almas y que tiene toda la suministración divina y la transmisión orgánica en su salvación para solucionar aquellas cosas que se presentan en nuestra alma complicadamente, voluntad y emoción. En este numeral 1, 2 y 3, que no tiene acápites extensos, un acápite A y B en ambos numeral romanos, los acápites se extienden en los demás, pero todos tienen la palabra pastorear, pastor, todos instan a lo mismo. Si bien es cierto, nuestro hermano Lee, en el avivamiento matutino que ustedes tienen en sus manos y que en el transcurso de la semana van a estar disfrutando, habla de cómo un hermano de oración puede llegar a expresar en la práctica, ejercer el pastoreo y la enseñanza. Es un maestro y a la vez un pastor, conforme a Efesios 4:11, donde dice que él mismo constituyó a algunos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Se dice que el pastor es el mismo maestro, es un solo ministerio. Él cuida, apacienta, pero también enseña a los santos una enseñanza que es conforme a la virtud de nutrición y alimentación, no tanto una enseñanza en cuestiones teóricas. Sin embargo, el hermano Lee también habla en sus días que si algún santo no sabe un santo nuevo, no sabe dónde encontrar a Geo, no sabe dónde encontrar quizás a Mos, pues uno al estar al lado de él le ayuda a dónde encontrarlo y eso le serviría a él de pastoreo. Pues si alguno no entiende cierto término que nosotros ya estamos acostumbrados a explicarles a ellos esos términos con mucho amor, con mucha vida, con mucha ternura del espíritu, ellos se sentirán muy pastoreados y muy agradecidos por ello. El punto aquí, santos hermanos, es que el pastoreo ejerce ambas nutriciones divinas. La una es física, por el modelo presentado con Jesús, ya lo leímos, después de haber desayunado, y le dijo a Simón si él le amaba y le encargó pastorear, apacentar a sus ovejas. La versión recobro omite corderos, como la versión Reina Valera, que habla de ovejas y corderos. Aquí la versión recobro solamente habla de ovejas, apacentar las ovejas. Pastorear consiste en brindar un cuidado tierno y todo inclusivo al rebaño. Numeral romano 1. Aquí es donde se expresó que pastorear era suplir lo que hacía falta. En Hechos 20:28 todos sabemos, por tanto, velad por vosotros mismos y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto como los que vigilan para apacentar la iglesia de Dios, la cual él ganó por su propia sangre. Aquí pastorear realmente como el Espíritu Santo coloca a algunos, es como dice nuestro queridísimo hermano en el avivamiento matutino, es que algunos han sido contratados por el Señor para ello, pero en globalizadamente, generalmente todos somos pastores, como también todos somos ovejas. Si bien es cierto, cuando usted ministra a un hermano la vida, usted lo está pastoreando, usted es su pastor, está ministrándole Cristo a él, usted es su pastor y él es su oveja. Y viceversa, cuando él nos está pastoreando, nosotros somos las ovejas, ya que él nos está nutriendo, alimentando, pues ahora él es nuestro pastor, está ejerciendo el servicio de pastor, el Señor en él, en su parte intrínseca forjado en él, está ejerciendo este cuidado tierno y amoroso con todos nosotros. Agradecemos al Señor. Hay algunas cosas que nuestro queridísimo hermano toca en el avivamiento matutino, pues yo me doy la tarea de leer día por día, tanto el bosquejo como los días de la semana y según el Espíritu me dé gracia en hablar cuando yo estoy hablando o liberando estos mensajes, pues lo traigo y quiera el Señor servir de luz, de nutrimiento, de consuelo, de pastoreo a los hermanos que escuchan, no solamente ahora, sino en el transcurso de la semana, que se están transmitiendo por la emisora y por el YouTube. Y gracias al Señor, confiamos siempre en Él. No hay en nosotros nada que sirva, excepto Cristo forjado en nosotros, el perfecto, el que suministra vida, el que tiene grosura en su casa, el que tiene abundancia y delicias y torrentes de manantiales para suplir a los santos en sus partes almáticas, en sus almas, y también, ¿por qué no su espíritu? Aunque la Biblia dice que Él es el pastor de nuestras almas, sin embargo, Él también es el dueño de nuestros espíritus,
y también de nuestros cuerpos, pues nos compró con su propia sangre y a Él nos debemos todo. Pastorear se refiere a ocuparse de todas las necesidades de las ovejas. Y aquí el punto, pastorear todas las necesidades de las ovejas. Recuerdo hace años, unos queridos santos cuando nos encargaban ir a las casas de los hermanos, lo digo como un testimonio fidedigno y el Señor sabe que es cierto, no inventamos historias por ser veraces delante del Señor y delante de los santos. Ellos nos encargaban ir a las casas de los hermanos y nos daban un suministro monetario y nos decían, si usted ve que la olla está como triste, que la estufa no está prendida, es que de pronto los santos no tienen con qué hacer el almuerzo. Ustedes pueden decir que ustedes desean almorzar allí, pero que ustedes desean comprar los productos para preparar el almuerzo y que ustedes también ayudarán. Y así, y así se hacía. Y sí, ¿verdad? Cuando íbamos a los hogares, o a veces no era eso, a veces era quizás un enfermo y tenía allí una fórmula que no habían podido comprar y entonces se dejaba allí para una ayuda de la fórmula y es pastorearlo de esa manera física también y orar por ellos y regocijarse en el Señor y los santos quedaban alentados. Mi punto es que, como dice aquí, ocuparse de las necesidades de las ovejas, que el Señor nos dé esa vida práctica de ocuparnos de las necesidades, cuando uno se entera de las necesidades de los santos y suplirles, pues si el Señor nos proporciona ese corazón o Él constituido en nuestra parte intrínseca, Él forjado en nosotros, quien es el buen pastor, el que es muy tierno, el que es muy amoroso, el que es muy benigno, muy longánime, muy magnánimo, ejercer esas cosas. Sin duda que hay esas necesidades entre los santos. Cuando yo estaba en Colombia, yo oía decir a ciertas ovejas que X y Y hermanos nunca iban por allá, que se olvidaban por completo y que aún estaban a puertas de cerrar X local donde se reunía un distrito porque no había cómo cancelar la parte del arriendo y que casi nadie se preocupaba de eso y bueno, y cosas de esas. En todas esas necesidades realmente si el Señor nos proporciona la visión, la vida y el fluir de su esencia amorosa, deberíamos también empezar a suministrar esos asuntos a las ovejas. Todas las ovejas necesitan que se les brinde la debida provisión y cuidado, es la B. Este A y B tiene que ver mucho con la práctica en esas cosas de las necesidades de los santos y agradecemos al Señor que están aquí, sin duda. El hermano en el transcurso de la semana se ocupa de tocar algunos puntos sobre este asunto. En el recobro del Señor hoy en día existe la urgente necesidad del pastoreo. Hay una urgente necesidad, por supuesto, del pastoreo. Si en una localidad tenemos hermanos que por causa del tiempo pueden incurrir en formar grupos de 2, 3, 4, donde ellos vayan a visitar a las ovejas o a los corderos o a los nuevos o a los ya que llevan muchos años o visitar a las personas aún que se han alejado, puedes suministrarle algo de nutrición divina y también quizás suplirle las necesidades físicas si éstas se identifican y tenemos con qué en el amor del Señor hacerlo. Y hay una necesidad, dice que hay una urgente necesidad del pastoreo en el recobro del Señor hoy. En día existe la urgente necesidad del pastoreo. Ya las citas que están aquí, ya las leímos, pero el punto es la urgente necesidad. ¿En dónde? En el recobro del Señor. El recobro del Señor, por gracia de Él, está siendo multiplicado e implantado en toda la tierra habitada. Vamos a decir, en el área en que nosotros vivimos, en el área en que nosotros estamos, que existe la urgente necesidad que hayan los santos con el corazón de pastor para ir a suplir las necesidades de las ovejas. Oh, qué tierno y qué amoroso es este asunto.
Gracias al Señor. Tenemos muchos testimonios en principio y tenemos algunos testimonios en la Biblia, que el hermano Lilo habla. Él coge, por ejemplo, a José. Dice que su padre Jacobo lo mandaba a cuidar de sus hermanos, a pesar de que él era el menor, uno de los menores, él cuidaba a sus hermanos y que también sus hermanos, al verse cuidado por ellos intentaron matarle. El hermano le dice que cuando usted pastorea a los demás intentarán matarnos. Pero bueno, agradecemos al Señor que si eso nos da la oportunidad, pues, de ser rechazados, o quizás, como bien decía Pablo, cuando os amo mucho, y así sucesivamente. Quizás tengamos tales experiencias, ya hemos tenido algo de eso, los hermanos que hemos pastoreado nos han causado algunos problemas, pero alabamos al Señor que ese es simplemente un conducto regular de la vida de cruz, de la vida de negarse a sí mismo. En su salvación orgánica, Dios el Padre primero nos regenera por Dios el Espíritu y luego nos pastorea en Dios el Hijo como nuestro pastor, a fin de que podamos existir y crecer en su vida por la eternidad. Sí, es cierto, este es el inicio de nuestra vida cristiana, como yo hacía alusión. En el año 78 yo recibí al Señor, yo fui regenerado, yo recibí este gran pastor según el Espíritu y a partir de ahí creo que el Señor fue hilvanando, cultivando y desarrollando en mí cierto pastoreo. Yo no lo identificaba así en esa época, por supuesto que no tenía la capacidad espiritual ni la experiencia, pero hoy en día cuando tiro mi mente hacia atrás, veo sus cuidados, sus pastoreos tan tiernos y tan abundantes y tan a tiempo, que gracias al Señor por ello, y debemos alabar al Señor por eso. Cada uno de nosotros debe tener un corazón agradecido al Señor, como dice la Escritura, que debemos tener un corazón agradecido. Dice en Colosenses 3:15, que la paz de Cristo arbitre en vuestros corazones y sea agradecidos en el mismo cuerpo, al cual fuimos llamados. Tenemos que tener un agradecimiento al Padre por siempre, por su pastoreo. Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos y dormidos, también tenemos su pastoreo. Pastorear a los creyentes es crucial para que ellos crezcan en la vida divina hasta que alcancen la madurez con miras a la edificación del cuerpo de Cristo. Esta expresión que debemos pastorear a los hermanos, a los santos, hasta que ellos crezcan en vida, sin duda, requiere paciencia, requiere un tiempo delante del Señor, requiere mucha experiencia de vida y requiere que le tengamos paciencia a los santos. Claro que sí, los pastoreamos año tras año y quizás no veamos muchas veces que avanzan, pero le tenemos paciencia hasta que el Señor produzca, hasta que el Señor, como dice la Escritura, que Dios es el que realiza en vosotros el querer por el hacer, el que realiza su voluntad, el que hace. A veces el Señor nos da la oportunidad, ya Él nos ha tenido demasiada paciencia, ni se diga conmigo, el Señor me ha tenido mucha paciencia. ¿Por qué yo no tenerle paciencia a otros en su avance, en su crecimiento? El punto es que hay que pastorearlos a los creyentes y es crucial para que ellos crezcan en la vida divina. Imagínense el crecimiento que el cual da Dios, eso es lo que la Escritura dice. Yo planteé a Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. E igualmente, Colosenses 2:19, en virtud de quien todo el cuerpo, recibiendo el rico suministro por medio de las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Y así terminó el verso 16 que leyó nuestro hermano de Efesios 4:16. Por la función de cada miembro causa el crecimiento del cuerpo para ir edificándonos en amor. Agradecemos al Señor por cada punto de estos que son muy prácticos. No hay aquí una revelación que rompa los cielos. No, esto es algo muy práctico. El pastoreo depende de la enseñanza. Si no podemos enseñar, no podemos pastorear. Aquí la enseñanza está bajo el contexto de la nutrición divina. Aquí la enseñanza está bajo la enseñanza sana, la enseñanza que nutre, son las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Enseñar conforme a un modelo, como lo hizo Jesús, siguiendo las pisadas de este modelo, dependiendo de, como veíamos hace 8 días, conforme a la realidad que está en Jesús. El pastoreo y la enseñanza van juntos. O sea, el Señor siempre tiene esos dos conductos. Te pastorea, te nutre, te enseña a seguir
hasta que vamos a ir marcando la pauta de vida de estos dos vertientes que provienen de un solo ministerio que nos enseña y que nos pastorea y que nos conducen siempre al Señor. Nuestro pastoreo siempre debería estar acompañado de la enseñanza y nuestra enseñanza siempre debería estar acompañada del pastoreo. Dicho de otras maneras, lo mismo que viene diciendo el punto anterior. El punto siempre sigue siendo el mismo. Suplir lo que hace falta. Tener de los santos cuidado. Aún pedir al Señor que forje en nosotros eso que Él es. Él es el buen pastor que su vida dio por las ovejas. Él es el buen pastor que al mirar las multitudes tuvo compasión de ellas. Si uno quiere tener un poco del corazón del Señor, simplemente lea los 4 evangelios y verá cómo Él se condolía de las gentes. Dales vosotros de comer, le dijo a los discípulos. Al ver las multitudes, tenían hambre, y si sabe el Señor en su compasión, aliméntenlos ustedes, dale vosotros de comer. Pero Señor, no hay sino aquí dos peces y 2 panes ante una multitud tan grande. El Señor en su amor multiplicó y suplió la necesidad física. Tenemos que ver eso en el recobro del Señor. Hace unos 4 años, creo, aquí en República Dominicana, un querido santo dijo que los hermanos lo llamaban para leer la Biblia con él, pero nunca lo llamaban para saber si él había almorzado. Cuando yo oí esa anécdota, dije, ay Señor, ten misericordia de nosotros, es verdad, pobre santo, ¿qué estará pasando? Y verdad, siempre los santos los llaman que para leer la Biblia, que para leer un estudio de vida, pero nunca le pregunta, santo, ¿ya desayunaste? ¿Ya almorzaste? ¿Cómo está tu situación en tu vida humana? ¿Estás trabajando o estás estudiando bien? Y no, a veces los santos se quejan de nosotros, de eso. Ese hermano Ramiro es muy teólogo, pero nunca dice si tengo sed, si tengo hambre. Y debemos entrar en eso, ¿verdad? Oh, Señor, ¿verdad? Nunca hemos visto ese asunto. Y te agradecemos, Señor, por verlo. Ya el Señor nos mostró el modelo de Él. Las lecturas que acabamos de expresar es que el Señor les dice un desayuno, presentando el modelo a seguir. Gracias al Señor por ello. Todos necesitamos conocer y experimentar a Cristo como pastor de nuestras almas. Aquí entra ahora, sale como que de la parte externa, de la parte de las necesidades, pero queridos santos hermanos, tengamos cuidado con eso si el Señor nos da la oportunidad. Si el Señor nos da esa ocasión en que conozcamos las necesidades de los santos, y eso requiere gastar de lo mío, como dijo el apóstol, hay que hacerlo, hay que gastar de lo mío, hay que eh, pagar el precio en esas cosas. El hermano Guachemagní decía que lo que la iglesia gaste, el Señor lo recompensará en el día de su manifestación, que lo que los santos gasten por otros, el Señor lo recompensará. Wow, yo nunca había, inclusive hasta ahora que yo vengo a entrar en este punto más abiertamente, y yo, wow, Señor, es cierto, los santos están manifestando necesidades y, y nosotros estamos encima de la revelación y de la economía y de la cumbre y nos hemos olvidado que los santos, ¿verdad? No están trabajando, tienen hambre, tienen necesidad, están enfermos, necesitan fórmulas, cosas de esas. Ten misericordia de nosotros. Hay que entrar en el corazón del Señor para todas estas cosas. Como pastor de nuestras almas, Cristo vela por nuestra condición interior, ocupándose de la situación de nuestro ser interior. El pastoreo orgánico de Cristo principalmente cuida de nuestra alma. Salmo 23:3, pastor, nada me faltará, como es el Salmo. El pastor siempre anda supliendo esa parte. Él nos pastorea al ocuparse del bienestar de nuestra alma y al velar por la condición de nuestro ser interior. Dice, confróntese con Hebreos 13:17. Esta clase de pastoreo es un consuelo interior intrínseco y orgánico. Claro que sí, el Señor es un especialista en eso, pero también Él ya nos mostró la otra faceta, la otra clase.
Y agradecemos al Señor que de aquí en adelante podamos conducirnos de una manera apropiada, como el apóstol Pablo le escribía a Timoteo: te escribo, si tardo, te escribo para que sepas cómo conducirte en la casa de Dios. Si yo me pusiese a contar a ustedes en los años 2010, 2011, 2012, que estuve en medio de ustedes en Bogotá, tendría que dejar el bosquejo a un lado y contarle a usted cómo yo experimenté un pastoreo por parte de la iglesia, por parte de ustedes, por parte de mi propia familia sanguínea, que quizás está conectado por ahí nuestro hermano Bernardo, quizás nuestra hermana Marlene, y yo vivía entre mi familia y se me dieron circunstancias en que mi familia vino para acá y yo me quedé allá y yo experimenté mucho cuidado de parte del Señor, de parte de la iglesia y de parte de mi propia familia. Yo me cuidaba, me pastoreaban físicamente, realmente nunca pasé hambre porque la iglesia cuidaba de mí, los hermanos míos cuidaban de mí, nunca dormí en la calle porque mis hermanos me daban vivienda. Agradezco al Señor, eso era un pastoreo. Yo no lo veía así en esa época, pero mire, ahora he hecho mirada para atrás y, wow, los hermanos, era el pastoreo del Señor, teniendo cuidado de uno de una manera muy sutil, pero muy preciosa. Agradecemos al Señor por todo ello. Debido a que nuestra alma es muy complicada, dice la B, estoy bajo el numeral 4 ya. Debido a que nuestra alma es muy complicada, necesitamos que Cristo, quien es el espíritu vivificante, nuestro espíritu, nos pastoree nuestra alma, cuide nuestra mente, parte emotiva y voluntad y atienda a todos nuestros problemas, necesidades y heridas. Imagínense ustedes, santos hermanos, las heridas provocadas por, no tengo ni necesidad de decir, quizás ofensas, quizás actos impropios, injustos que hicieron contra nosotros o que nosotros le hicimos a otros. Estoy muy preocupado por a quienes yo haya herido en el pasado. Digo, Señor, oh Señor, danos la oportunidad de remediar esos asuntos. Quizás si herimos a otros de maneras profundas y tú eres el buen pastor que puedes en su parte complicada pastorear, lo que llama la gente hoy en día, que los que tienen complejidades de sus niñeces, porque se crearon así, porque se crearon así, hoy sufren ciertas cosas, producto o a veces herimos a los santos, pero el Señor es un especialista en todo ello. Quizás necesitamos aún venir al Señor y pensar si alguna vez hemos incurrido en esas faltas, que hayamos herido a los hermanos y quizás por esas heridas ellos están desanimados de reunirse y cosas así, pero no, tenemos que venir al buen pastor, al guardián de nuestras almas y aún orar por aquellos que si quizás identifiquemos que le hemos causado o no hemos pastoreado o no hemos suplido las necesidades cuando las hemos evidenciado y eso dejó un mal rastro en nosotros, en los santos. Pedirle al Señor que pastoree eso, que supla sus almas y ver cómo nosotros somos uno con el Señor, en forjarse en nosotros para ir en pos del pastoreo que el Señor nos da, el ejemplo en el espíritu de Él. Pero hay muchas cosas aquí en este bosquejo práctica realmente que estoy muy agradecido con el Señor y estaba yo orando al Señor, Señor, este no es un mensaje fácil para mí, para yo hablar de todo esto. Liberar estas cosas no me es sencillo, pero siempre nos asimos del Señor, siempre nos asimos de Él. No somos actos, no somos personas apropiadas, pero siempre nos asimos de Él para que Él tenga toda la honra, toda la gloria, Él sea magnificado, Él sea loado. Y si algo el Señor sabe y dependemos totalmente de su suministro. Gracias al Señor. Para ser nuestro pastor neumático, ya todos sabemos que es neumático, Cristo nos cuida desde el interior de nuestro espíritu. Aunque Él es un especialista en el alma, pero desde nuestro espíritu, el cual regeneró, el cual puede vivificar, el cual puede fortalecer, también desde allí se va extendiendo y su pastoreo comienza desde nuestro espíritu y se extiende a cada parte de nuestra alma. Y citan a Efesios 3:17, que dice Efesios 3:17, hasta que Cristo haga su hogar en vuestros corazones por medio de la fe, a fin de que arraigados y cimentados en amor, hasta que Cristo haga su hogar en nuestros corazones. ¿Cómo lo hace Él?
impartiéndose, forjándose, constituyéndose y pastoreándonos mucho en nuestra alma, alentándonos en nuestra mente, la mente complicada, mis emociones complicadas, tu voluntad igual que la mía, complicadas, pero desde allí el Señor ha estado haciendo su hogar en el corazón. Y de allí, desde nuestro espíritu, Cristo llega a todas las partes de nuestra alma y nos cuida de una manera tierna, orgánica y todo inclusiva, santificando todo nuestro ser, como primera de Tesalonicenses 5:23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados e irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ese es su pastoreo desde su ministerio celestial y divino ahora mismo. Este es el pastoreo interior provisto por el Dios triuno, procesado y consumado, quien está unido e incorporado con sus creyentes regenerados. Claro que sí, estamos unidos a esta corriente divina, a este pastoreo. No olvidemos el punto de las necesidades físicas, de las necesidades de los santos, ahora unidas a suplir de una manera espiritual a sus partes internas también. Aquellos que pastorean el rebaño de Dios deberían pastorear según Dios. Según Dios es según el vivir en Dios, es según el vivir del Dios hombre que veíamos ahora 8 días. Eso es según Dios, el que vive a Dios, el que disfruta al Señor, el que experimenta al Señor. Y en esa misma proporción en que usted lo experimenta, en que usted lo disfruta, en que usted vive a Dios, en ese mismo nivel, usted pastorea a los demás, porque el corazón del Señor tiene la capacidad y la virtud de pastorear a los demás. Pastorear según Dios equivale a pastorear según la naturaleza de Dios, su deseo, su manera de proceder y su gloria, no según nuestras preferencias, interés, propósito y manera de ser. Gracias al Señor, pastorear a los demás según la naturaleza de Dios. Ya todos saben que la naturaleza de Dios es espíritu, es amor, es luz, es santidad, es justicia, es gloria. Y todas esas cosas de nosotros ahora se expresan en cuidar a los demás y amar la iglesia, amar el recoro del Señor. A veces no tenemos la tendencia de amar a los santos que se han desanimado, que han claudicado, que se han ido. A veces no tenemos la tendencia como a amar a esos hermanos y orar al Señor por ellos y tener un corazón amoroso y pedir al Señor, Señor, en tu pastoreo tan tierno y cuidado, y ¿por qué no haces algo y obras y operas en recuperar esos hermanos? Quizás son recuperables y quizás ellos vuelvan a la senda de la santidad, a la senda del camino, las rodillas paralizadas. A veces ni sentimos eso por ellos. No se fueron, no vieron nada y se largaron. Por allá están metidos, no sé qué. Oh Señor, quizás no tengo el corazón tuyo que los ama, que los sigue amando. Oh Señor, danos tal corazón. Gracias al Señor. La frase según Dios en 1 Pedro 5:2 significa que vivimos a Dios. Solamente aquellos que viven a Dios pueden pastorear según Dios, que viven a Dios, que experimentan al Señor, según la virtud y según la realidad que está en Jesús, que veíamos hace 8 días. La economía de Dios consiste en que Él se forje en nosotros para que lo recibamos como nuestra vida y suministro de vida a fin de vivirlo a Él. Y aquí en adelante es todo el bosquejo, de vivirlo a Él, de vivir según Él y a la vez de pastorear según Él, según la experiencia, según el forjar, según la parte intrínseca, según Él, todo lo que es Él, en toda su naturaleza, en todas sus virtudes, en toda su expresión, en toda su función. Esto es todo el bosquejo de aquí para adelante. No es más, simplemente es verlo y orar al Señor. Y aún identificar si nos falta ese corazón amoroso, ese corazón que tiene misericordia de los demás, ese corazón que dice, oh Señor, yo no he caído en tales circunstancias, es misericordia de los santos que han caído en eso. Oh Señor. Y así sucesivamente. Necesitamos ser llenos de la vida divina hasta rebosar, disfrutando al Dios triuno como fuente, manantial y río para que lleguemos a ser la totalidad de la vida divina, incluso que lleguemos a ser la vida divina misma. Necesitamos llegar a ser Dios en sus atributos de amor, luz, justicia y santidad. Necesitamos ser la reproducción de Cristo, la expresión de Dios, de modo que en nuestro pastoreo expresemos a Dios, no el yo, con su manera de ser
y peculiaridades. Todo el bosquejo está tildado a eso y toda la semana está volcada a eso. Rescato la frase que dice en el numeral: en el recobro del Señor hay la urgente necesidad hoy del pastoreo, del cuidado. Quizás muchos de los santos, si el Señor nos vierte su santidad y gracia y misericordia y su humildad de corazón, pudiesen ser recuperados hoy en día, que hay muchos santos que pueden ser recuperados, recobrados, si vertimos sobre ellos el amor, aún el corazón perdonador, para que ellos regresen y pagar ese precio. Alabamos al Señor. Voy a saltar este resto de acápites del numeral 5 y entro al 6. A fin de pastorear según Dios, necesitamos llevar una vida que pastorea. Claro que sí, que necesitamos llevar tal vida. Cuanto más seamos constituidos de Cristo, más espontáneamente llevaremos una vida que pastorea, porque el elemento constitutivo de Cristo en nuestra vida espiritual tiene un aspecto que pastorea. Eso es, según la Constitución, según el querido hermano y yo, experimentemos al Señor en todos sus atributos, en toda su naturaleza, en todos sus principios, ese potencial que Él imparte en nosotros, pastorea a los demás, tiene cuidado de los demás. Una vida que pastorea es una vida que trae calidez a otros, al cuidarlos con ternura en la humanidad de Jesús, a fin de nutrirlos con las riquezas de Cristo en la divinidad de Cristo. Una vida que pastorea es una vida que se adapta a todo, una vida que es capaz de adaptarse a toda situación, aceptar cualquier clase de entorno y labor bajo cualquier condición. Y aquí está ahora la capacidad sufriente y la capacidad de soportar cualquier circunstancia, hasta el hecho de ser escupidos, como lo que pasó a Jesús, quien era escupido, quien era bofeteado. ¿Y qué es lo que dice la escritura? Que los amaba, que no decía nada, que no respondía a ninguna injuria, que los amaba. Tal vida es del Señor pastor en los días de su carne y tal vida la tiene Él hoy en el Espíritu consumado, en el Cristo neumático. Y es posible, quiera el Señor, que muchos de los que estamos aquí, los que oyen y los que estén en el avivamiento matutino, el Señor nos dé la gracia de participar de estas cosas, de estos pastoreos. Agradezco al Señor. Necesitamos pastorear el rebaño de Dios según el corazón amoroso y tierno propio de nuestro Padre Dios y según el Espíritu que pastorea y busca propio de nuestro Salvador. Y citan a Lucas, que ha sido una de las escrituras que ha estado muy en boca de los bosquejos, desde el bosquejo 1 hasta el día de hoy. Está Lucas 15, 1 y 32. Usted no le ha entrado como cierta perspicacia porque el Espíritu ha traído estas escrituras casi que en todos los bosquejos. Si usted estudia los bosquejos anteriores, usted verá que persiste en Lucas 15, del 1 al 32, donde vemos el Padre amoroso, el pastor que busca la perniquebrada y la mujer que representa al espíritu que barre hasta encontrar la moneda, la dracma perdida. Siempre estamos que recalcando el espíritu en eso. Debe ser que el espíritu está volcándonos a que volvamos hacia él para tener de él esa naturaleza del Padre amoroso, del pastor que busca y de la moneda que es hallada por la mujer que barre, que tipifica el espíritu. El pastoreo que edifica el cuerpo de Cristo es el pastoreo mutuo. Aquí ya caemos en el numeral 7 y ahora empieza a hablar de una esfera más amplia. El cuerpo, por ahora, creo que veníamos en el conducto de personas, de individuos o de miembros, pero ahora abarca el cuerpo de Cristo. Todos necesitamos estar bajo el pastoreo orgánico de Cristo y ser uno con Él para pastorearnos unos a otros, en virtud de que de todo el cuerpo somos ovejas, así como pastores, quienes pastorean y reciben el pastoreo en mutualidad. El pastoreo mutuo nos pastoreamos unos a otros en amor. Mediante este pastoreo mutuo, la iglesia, como el cuerpo de Cristo, se edifica a sí misma en amor y termina en esa cumbre, el bosquejo, en el cuerpo de Cristo, donde todos nos pastoreamos. Gracias al Señor, que por el espíritu de este amoroso padre, de este amoroso pastor que busca la oveja y la mujer que barre hasta encontrarla,
podemos llegar a edificar el cuerpo de Cristo, cuidándonos unos a los otros. Si usted lee el versículo que Dios concertó el cuerpo y que a cada uno le dio una medida de funcionamiento, es en virtud de eso, Señor, provéenos el corazón tierno y amoroso en el espíritu del pastor, que cuida, que ama a otros y que suple todo lo que falta a los santos. Señor, ábrenos estas cosas en la práctica. Jesús es el Señor. Aquí me detengo, apreciados hermanos.